Gloria al Señor Jesús. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre celestial. Oh Señor, estamos aquí en tu presencia, tu pueblo, pidiéndote una vez más que nos hables conforme a tu voluntad. Glorifícate en cada uno de nosotros. Úsame, Señor, de manera especial a poder predicar tu palabra, oh Señor, con unción, con poder. Oh Dios mío, que sea una enseñanza, oh Dios mío, donde tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente. Oh Dios de la gloria, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Te lo pedimos, oh Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos y amigos, en esta mañana. Aleluya. Antes de comenzar, quisiera saludar a todos los hermanos y a todos los amigos que nos verán por el internet. Que Dios sea bendiciéndoles grande y poderosamente. Somos la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia y estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en la calle 55 Norte, número 23-101, segundo piso, barrio Los Colorados. También usted puede contactarse y comunicarse con nosotros al WhatsApp más 57, que es el indicativo aquí en el país de Colombia, más 57 315 845 2211. Así que, gloria al Señor, somos una iglesia somos la iglesia del Señor, la iglesia, aleluya, en el cual lleva invocado el nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a predicar la palabra del Señor. He titulado esta prédica: ¿en qué momento recibimos el Espíritu Santo? ¿En qué momento recibimos el Espíritu Santo? Y he tomado el versículo de la primera carta del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro nos recomienda que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, gloria al Señor, que todo lo que se diga o se predique sea en conformidad a lo que está establecido en las Escrituras. Y basado en eso, quisiera predicar sobre en qué momento alguien recibe el Espíritu Santo. Resulta que en Génesis capítulo 2, versículo 7, se encuentra cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Y la Biblia enseña que Dios sopla en la nariz de esa creación que Dios había hecho del polvo de la tierra. Dios sopla aliento de vida. Y entonces el espíritu de vida entra en ese cuerpo que Dios ha hecho del polvo del barro. Y el espíritu entra y ahora el ser humano es una alma viviente. Ahora, cuando nosotros leemos Ezequiel 37, encontramos que el profeta Ezequiel está en una visión y está en un valle de huesos secos. Y en el versículo 4
Dios le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. En esta visión, aquí Dios le manda a Ezequiel que profetice y que le diga a los huesos: oíd palabra de Jehová. Todos sabemos que cuando el profeta comienza a predicar, hay un movimiento en esos huesos secos y comienza a formarse un cuerpo. Y la Biblia declara que Dios le dice ahora a Ezequiel que profetice para que venga espíritu, el espíritu, y para que esos cuerpos que ahora están formados tengan vida. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 20, versículo 22, Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos. Y Jesús dice la Biblia: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid. La palabra recibir está en un modo imperativo, es decir, es una orden. Jesús está ordenándole a sus discípulos que deben recibir el Espíritu Santo. El soplo que hace Jesús prefiguraba a la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. De tal manera, en Hechos capítulo 2, versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio o un viento fuerte que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. A resumidas cuentas, amados hermanos, con estos tres ejemplos, lo que quiero resaltar es que Dios sopló el espíritu o aliento de vida en la creación después de haber hecho un cuerpo por el polvo de la tierra. Dios hizo primero una obra, hizo un cuerpo y después sopló aliento de vida. En Ezequiel 37, a través de la palabra profética de Ezequiel, comenzó a haber una restauración de esos huesos, hasta el punto que había muchos cuerpos muertos y tendidos. Después vino el Espíritu y llenó esos cuerpos, y Dios levantó un gran ejército. Y en el caso de la resurrección del Señor, Jesús sopló y dijo: recibid. Dio la orden de que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo, prefigurando que el Espíritu Santo vendría como un gran soplo en el día de Pentecostés, y los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. En estos tres ejemplos vemos el soplo de Dios, pero en cada uno de ellos el soplo de Dios vino después de que había un cuerpo para llenar con el Espíritu que Dios ha soplado. De tal manera, hermanos, el Espíritu Santo, aleluya, que es el soplo de Dios, el Espíritu Santo que es Dios mismo, ha venido a morar en un templo que Él ha formado, llamado iglesia. Cada uno de nosotros somos templos de Dios. Somos templos. Cada uno de nosotros es una piedra viva colocado en un gran cuerpo llamado iglesia. De tal manera, la iglesia es un templo vivo donde habita o vive el Dios viviente. Gloria al Señor Jesucristo. No somos un templo como el templo de Jerusalén, que fue construido con manos de hombre, pero era un templo que no tenía vida. Pero la iglesia ha sido edificada con piedras
vivas. Cada uno de nosotros somos piedras colocado, aleluya, y formamos un templo. Y cada uno de nosotros como piedra estamos sobre la piedra angular, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios ha hecho un templo vivo donde habita y se mueve el Dios vivo. Gloria al Señor. Creo que es una buena oportunidad, gloria al Señor, aleluya, para darle esa libertad de que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas y a través y en medio de la iglesia. En cierta oportunidad le preguntaron a un pastor lo siguiente: ¿en qué momento un creyente recibe el Espíritu Santo? Y la respuesta de este pastor fue la siguiente: se recibe cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de la persona después de haber escuchado la palabra de Dios y haberla creído. Después, la persona es bautizada con el Espíritu Santo dentro de la obra del Espíritu Santo. Permítame explicar la respuesta de este pastor. Este pastor lo que está diciendo es que cuando una persona escucha la palabra de Dios y la cree, comienza una obra del Espíritu Santo en la persona. Y esa obra del Espíritu Santo en la persona, según este pastor, indica que la persona ha recibido el Espíritu Santo, quien está obrando adentro de esa persona. Posteriormente, en el proceso de la obra del Espíritu Santo, entonces, según este pastor, la persona es bautizada con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de esta respuesta? Permíteme explicarlo de esta manera, amada iglesia. Lo que está sugiriendo este pastor, al igual que muchos pastores, es que la persona puede recibir el Espíritu Santo antes del bautismo del Espíritu Santo. El pastor reflexiona de esta manera. Imagínese que una persona, amigo o amiga, viene a la congregación en un servicio. Esa persona puede ser drogadicta, alcohólica, vivir en fornicación y viene a la iglesia. Escucha la palabra de Dios. Dios lo toca por medio de la palabra que está oyendo. La persona cae a tierra y comienza a sentir algo especial. Comienza a venir a la iglesia. La persona comienza a dejar los vicios, deja la droga, deja el alcohol, comienza a tener una vida diferente. Para este pastor, esa persona ha recibido el Espíritu Santo, quien está obrando dentro de esa persona, y por causa de eso, para este pastor, esa persona tiene el Espíritu Santo. Yo en esta mañana, yo quiero demostrar que eso no es cierto. Y lo voy a demostrar conforme a la palabra de Dios. Por eso cité Pedro 4:11, donde dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. De tal manera, todo lo que se predique en esta mañana tiene que ser basado en lo que encontramos de la palabra del Señor. Ahora, eso no es interpretar la Biblia. Decir que una persona tiene el Espíritu Santo porque la persona está yendo a la iglesia y está habiendo un cambio en su vida, decir por eso que tiene el Espíritu Santo, aleluya, es ignorar la palabra de Dios. Es más, no es una interpretación bíblica, es una reflexión, mas no una interpretación. Las reflexiones pueden ser buenas. Las reflexiones pueden ser buenas siempre y cuando
cada reflexión esté en armonía con lo que dice la Biblia. Pero si la reflexión puede tener un grado de sentido, pero va en contra de la Biblia, esa reflexión tiene que ser desechada. Yo no puedo quedarme con reflexiones cuando la Biblia dice algo distinto. Yo necesito saber qué dice la palabra de Dios. Y en esta mañana, hermanos, aleluya, yo creo que Dios está con nosotros. Y yo creo que Dios quiere, aleluya, no solamente decirnos algo a cada uno de nosotros a través de esta predicación, sino que yo creo que Dios quiere bendecir a toda persona que escuche esta predicación. La pregunta sigue en pie. ¿En qué momento una persona recibe el Espíritu Santo? Cuando una persona cree que el Espíritu Santo mora en alguien, porque esa persona está yendo a la iglesia y el Espíritu Santo está obrando en él, y por eso cree que el Espíritu Santo está en esa persona, entonces hay un gran reto. Toda persona que crea que una persona tiene el Espíritu Santo antes de ser bautizado con el Espíritu Santo tiene un gran reto. Y el reto es el siguiente: tiene que mostrar a través de la Biblia en qué parte de la Biblia o qué persona de la Biblia en este nuevo pacto haya recibido el Espíritu Santo antes de ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo primero que tiene que mostrar. El detalle, hermanos, es que no hay nada que diga tal cosa. Todas las personas en la Biblia que recibieron el Espíritu Santo fue por causa de que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia no dice algo diferente. Nadie tiene el Espíritu Santo a menos de que no sea bautizado con el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, la pregunta sigue siendo: ¿en qué momento alguien recibe el Espíritu Santo cuando llega a la iglesia? Escuche esto. Quiero colocar dos ejemplos bíblicos. Primero, Hechos 2:37 dice: al oír esto, ¿qué es esto? La predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Pedro está predicando su primer sermón a los judíos en el día de Pentecostés. Y dice la Biblia en el verso 37 del capítulo 2 del libro histórico de los Hechos: al oír esto, o sea, la predicación de Pedro, los judíos se compungieron de corazón. La palabra compungir significa que se dolieron profundamente. ¿Por qué se dolieron? ¿Por qué se compungieron? Porque escucharon la predicación de Pedro. El Espíritu Santo comenzó a tocar los corazones de ellos y ellos comenzaron a compungirse. Eso es la obra del Espíritu Santo. Ellos le preguntaron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Así que Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Pedro los manda a que se arrepientan. Ahora, ¿cuándo comenzó la obra del Espíritu Santo? Cuando ellos escucharon el mensaje de Pedro y creyeron al mensaje de Pedro y se compungieron, pero no se habían arrepentido. Porque la obra del Espíritu Santo lleva a la persona al arrepentimiento. Si por la obra del Espíritu Santo significa que alguien ha recibido el Espíritu Santo, eso significaría que toda persona recibe el Espíritu Santo antes de arrepentirse. Porque la obra del Espíritu Santo, cuando alguien escucha la palabra, esa persona, el Espíritu Santo obra en la persona, se compunge y después se arrepiente. Pregunta:
¿quién compungió a esa gente? El Espíritu Santo. ¿Cómo los compungió? Por la obra, por lo que ellos escucharon de Pedro. ¿Quién obró en esas personas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en ellos, pero ellos no se han arrepentido. Escuche esto, hermano, creer que una persona tiene el Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo es creer que una persona puede tener el Espíritu Santo antes de arrepentirse. Pero eso no es bíblico. Eso no es cierto. Eso puede sonar bien, pero no es Biblia. El apóstol Pedro dijo: si alguno habla la palabra de Dios, hable conforme a lo que está escrito. No me interesan los razonamientos cuando la palabra de Dios dice algo distinto. Permítame decirles algo diferente. El apóstol Pablo, en el capítulo 7, versículo 10 de su segunda carta a los Corintios, dice: porque la tristeza que produce Dios que produce esa tristeza por el Espíritu, lleva a la persona al arrepentimiento para salvación. ¿Por qué una persona se arrepiente cuando va a la iglesia? Porque el Espíritu Santo toca su vida, porque el Espíritu Santo lo contrista, porque el Espíritu Santo lo compunge, porque el Espíritu Santo coloca dolor en su vida. La persona, aleluya, va a través de ese dolor y se arrepiente. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si por la obra del Espíritu Santo una persona tiene el Espíritu Santo, eso significaría que toda persona antes del bautismo tiene el Espíritu Santo. Y eso sería falso. Ahora, si por la obra del Espíritu Santo una persona tiene el Espíritu Santo, eso significaría que cuando llega una persona a la iglesia con drogas, drogadicto, alcohólico, fornicario, mentiroso y otras cosas más, quiere decir que en el momento en que la persona escucha y crea la palabra, antes que sea totalmente libre, ya la persona entonces tiene el Espíritu Santo. Pero eso no es Biblia. Eso es algo que parece lógico, pero no es la palabra del Señor. Hermanos, nadie tiene el Espíritu Santo hasta que Dios lo bautiza con el Espíritu Santo de Dios. Antes de esa experiencia, nadie tiene el Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo obre en la vida de alguien antes del bautismo del Espíritu Santo no significa que esa persona tenga el Espíritu Santo. Escuche esto. Quiero colocarles otro ejemplo. Cuando Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Mateo, dice la Biblia que Juan comenzó a predicar en el desierto, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos a Juan el Bautista predicando acerca del reino de Dios. Y lo primero que hace Juan es mandar arrepentirse. Arrepentíos por causa del reino de Dios que se ha acercado. Ahora, ¿qué pasó con la gente cuando escuchó la predicación de Juan el Bautista? La Biblia dice que la gente salía de Jerusalén, de Judea, de las provincias alrededor, y eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán, y confesaban sus pecados. Escuche esto, hermanos. La gente salía a Juan el Bautista. La gente se bautizaba por Juan el Bautista porque ellos creyeron a la predicación de Juan el Bautista. Ellos se bautizaban y confesaban sus pecados. ¿Quién hizo esa obra en ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo los convenció. Cuando ellos escucharon la predicación de Juan el Bautista, llegaban arrepentidos, se bautizaban confesando sus pecados. ¿Quién hizo eso en ellos? El Espíritu Santo.
Tendríamos que creer entonces que esas personas, por causa de la obra del Espíritu Santo, ya tenían el Espíritu Santo. No, la Biblia nunca enseña tal cosa. Es verdad que ellos se arrepintieron, se bautizaban y confesaban sus pecados por la obra del Espíritu Santo, pero la Biblia nunca enseña que eso significaba de que ellos habían recibido por la obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo. Escuche esto, hermanos. Se arrepentían, se bautizaban y confesaban sus pecados. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Nos lleva al arrepentimiento. La obra del Espíritu Santo nos lleva a desear ser bautizados en el nombre de Jesús. Eso es la obra del Espíritu Santo. Pero ¿quién va a creer que esas personas que bautizó Juan el Bautista habían recibido el Espíritu Santo? Mucho menos si no había llegado ni siquiera el día de Pentecostés. Ahora, más adelante, Pablo se encuentra algunas personas que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Y en Hechos capítulo 1, verso 1 y 2, Pablo le dice a esos discípulos, le pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Escuche, los que se habían arrepentido en el Jordán, los que se habían bautizado en el Jordán, los que habían confesado sus pecados en el Jordán, no habían recibido el Espíritu Santo. Ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Pero escuche esto, hermanos. Jamás en la Biblia enseña que por causa de la obra del Espíritu Santo en una persona significa que la persona tenga el Espíritu Santo. Alguien una vez preguntó: si una persona cambia, viene una persona a la iglesia, viene con muchos pecados en su vida y la persona comienza a cambiar. Alguien preguntó: ¿quién hizo la obra en esa persona? ¿El diablo? No, obviamente no fue el diablo, porque el diablo no hace buenas personas. Entonces, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. Eso es verdad. Pero ¿acaso significa eso que por causa de ese cambio que la persona tiene por la obra del Espíritu Santo, significa eso que la persona ha recibido el Espíritu Santo? ¿Dónde en la Biblia dice eso? Sencillamente eso no es bíblico. Es una buena reflexión, puede ser una buena reflexión, pero cuando llevamos esa reflexión a la Biblia no encaja, no hay cabida, porque nadie en la Biblia ha recibido el Espíritu Santo si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Escuche esto, hermanos. Imagínese una persona que viene a la iglesia, drogadicta, alcohólica, tiene una compañera, tiene hijos. El Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de la persona. La persona deja el alcohol, deja la droga, deja los vicios, deja el pecado, pero todavía no se ha casado. Y no se ha casado porque la mujer no ha ido a la iglesia. No ha ido a la iglesia, no le gustan las cosas de la iglesia. El hombre quiere casarse con ella, pero ella no le interesa casarse con el hombre. El hombre ha cambiado, pero vive en fornicación. Pregunta: ¿significa eso que la persona ha recibido el Espíritu Santo? Solamente porque el Espíritu Santo ha obrado en la persona, cambiándolo, transformándolo. Gloria al Señor. No, eso no es Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Observe lo que dice Pablo a los discípulos de Juan el Bautista. Cuando ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, Pablo le pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Y qué les dice Pablo? Juan bautizó ¿con qué bautismo? ¿Con bautismo de qué? De arrepentimiento. Es decir, la gente que se bautizaba por Juan el Bautista era gente que se arrepentía y recibía el bautismo. Pero cuando ellos entendieron la predicación del evangelio,
fueron bautizados por Pablo en el nombre de Jesús. Y Pablo, imponiéndole las manos, recibían cada uno de ellos el Espíritu Santo. Fue ahí, hermanos, fue ahí donde esos discípulos recibieron el Espíritu Santo. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo, aunque se habían arrepentido, aunque habían sido bautizados por Juan. No, ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Pablo oró por ellos. Inclusive, hermanos, estas personas que se bautizaron por Pablo fueron convencidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en ellos. Ellos entendieron la predicación de Pablo y accedieron a ser bautizados en el nombre de Jesús. Quiere decir que cuando ellos accedieron a ser bautizados en el nombre de Jesús por Pablo, el Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Pero solamente recibieron el Espíritu Santo cuando se bautizaron. Pero nadie se bautiza en el nombre de Jesús si primero no se arrepiente. Y para que se arrepienta, la persona tiene que permitir que el Espíritu Santo obre en su vida. Cuando ellos fueron bautizados por Pablo, nadie había recibido el Espíritu Santo. Pero cuando fueron bautizados por Pablo, Pablo les colocó las manos y recibían el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas en esta mañana? Ese fue el día en que tú recibiste el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas que se han bautizado en el nombre de Jesús no fueron transformados, primeros cambiados, regenerados por la obra del Espíritu Santo? Todos nosotros, pero solamente recibimos el Espíritu Santo cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros, nos llenó, nos bautizó y a través de esa experiencia comenzamos a hablar en otras lenguas. Ese día que por primera vez hablaste en lenguas, ese día por primera vez recibiste el Espíritu Santo. Escuche esto, hermanos. Quiero leer un texto que va a dar mucha claridad a esta predicación. Ezequiel 36, verso 25. El versículo dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Permítame explicar estos versículos. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está dando una profecía a través del profeta Ezequiel. ¿Y cuál es la profecía? Que vendría un día en el cual Dios transformaría al hombre desde su interior. Colocaría una mente nueva, un espíritu nuevo, algo recto en el hombre. Dios actuaría en el interior del hombre, cambiándole su mente, su voluntad, lo que sería la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Dios prometió que haría eso en este tiempo. Pero en el versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué prometió Dios? ¿Qué prometió Dios? En estos textos, ¿qué prometió Dios? Prometió dos cosas. La primera, en que Él cambiaría al hombre desde su interior por la obra del Espíritu Santo cuando esa persona escuchara el Evangelio. Y lo segundo que prometió es que Él colocaría su espíritu sobre cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Escuche esto, hermanos. La profecía para este nuevo pacto es que Dios cambiaría el interior del hombre y después colocaría su espíritu. Dios no colocaría su espíritu
solamente por cambiar al hombre. No, haría que la persona cambie y posteriormente colocaría su espíritu. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero decirle a todos los hermanos y a todos los amigos que nos van a escuchar por el internet y todos los que estamos presentes: si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, si no has hablado en lenguas por el bautismo del Espíritu Santo, según la Biblia, no tienes el Espíritu Santo. Eso es una verdad innegable conforme a la palabra de Dios. Nadie puede decir que una persona tiene el Espíritu Santo aparte del bautismo del Espíritu Santo. No hay Biblia para soportar y apoyar tal cosa. Si hoy yo puedo decir que yo tengo el Espíritu Santo, no fue porque me arrepentí, porque me entregué al Señor, porque dejé el pecado, porque me bauticé en el nombre de Jesús. No. Si hoy yo puedo decir que tengo el Espíritu Santo, es porque un día, aleluya, el Espíritu Santo vino sobre mí y me puso a hablar en otras lenguas. Gloria al Señor. No podemos creer otra cosa. No podemos creer y predicar algo distinto. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué estoy predicando esto, hermanos? Porque usted puede creer que el que dijo esas palabras fue un pastor bautista y no fue un bautista, o fue un pastor adventista y no fue un pastor adventista. Aleluya. O fue un pastor trinitario, no fue un pastor trinitario. Aleluya. Fue un pastor unicitario. Aleluya. Que cree que una persona puede recibir el Espíritu Santo antes del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y yo quiero decirle a todos aquellos que creen así, que eso no es bíblico. La Biblia no dice tal cosa. La Biblia no dice tal cosa. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Escuche esto, hermanos. Aleluya. Escuche esto. Recibir el Espíritu Santo en la Biblia hace referencia al bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, la Biblia dice que Pablo le preguntó a los discípulos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Observe que Pablo no pregunta si ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Pablo lo que preguntó fue: ¿recibiste el Espíritu Santo? Haciendo alusión al bautismo del Espíritu Santo. Porque ser bautizado con el Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo es ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando yo le digo a usted que yo he recibido el Espíritu Santo, es porque le estoy diciendo que he sido bautizado con el Espíritu Santo. Y cuando yo le digo a usted que he sido bautizado con el Espíritu Santo, es porque he recibido el Espíritu Santo. Fuera de esa experiencia, nadie tiene el Espíritu Santo. Escuche esto, hermanos. Predicadores que en un tiempo predicaban que solamente a través del bautismo se recibía el Espíritu Santo. Pero hoy en día se ha enseñado o se está enseñando, o hay brotes de unicitarios que creen que el Espíritu se recibe 2 veces. Que la persona recibe el Espíritu Santo por medio de la obra del Espíritu Santo y después recibe el bautismo, el Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es Biblia. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Ahora, si somos templos del Espíritu Santo, ¿en qué momento el Espíritu Santo viene a morar a nosotros como templos del Espíritu Santo? Si es antes del bautismo del Espíritu Santo, ¿qué sentido tiene de ser bautizado con el Espíritu Santo si ya el Espíritu Santo mora en mí como su templo?
Pero si el Espíritu Santo viene a mi vida, porque soy templo del Espíritu Santo, cuando Él me bautiza con el Espíritu Santo, eso significa que antes del bautismo yo no tenía el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Refiriéndose a qué? Al bautismo del Espíritu Santo. Quiere decir que nadie que tenga el bautismo del Espíritu Santo tiene el poder del Espíritu Santo. Y usted no puede decir y creer que alguien tiene el Espíritu Santo sin el bautismo del Espíritu Santo y tener poder. Si yo tengo el Espíritu Santo sin el bautismo del Espíritu Santo, ¿para qué quiero el Espíritu Santo si ya lo tengo? ¿Para qué quiero el bautismo del Espíritu Santo si ya lo tengo? Yo quiero decirle a todos los predicadores unicitarios y a esta amada iglesia: nosotros somos pentecostales porque creemos en el Espíritu Santo. Pero también somos apostólicos. Y somos apostólicos porque creemos y enseñamos y predicamos lo que enseñaron los apóstoles. Y los apóstoles nunca enseñaron que alguien puede tener el Espíritu Santo aparte del bautismo del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Escuche esto. Hay una falacia que es la falacia de autoridad. ¿Qué es la falacia de autoridad? Cuando yo creo que algo es verdad, porque el que lo enseñó tiene una posición alta. Entonces yo digo, eso es verdad, porque el que lo enseñó es el presidente de tal cosa, es el misionero de tal país, es el apóstol, o en fin. Eso se llama la falacia de autoridad, donde tú crees que algo es verdad porque alguien importante en la iglesia lo enseñó. Aleluya, pero eso no es Biblia. No importa quién haya enseñado eso, la palabra de Dios es la mayor autoridad. Gloria al Señor Jesucristo. Y si la Biblia dice que para recibir y tener el Espíritu Santo necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, no podemos enseñar otra cosa. Escuche esto, hermano. Aleluya. ¿Sabe por qué cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo? Yo reto a todo predicador que crea que se puede recibir el Espíritu Santo antes del bautismo del Espíritu Santo, mostrando un texto bíblico, mostrando a alguien que haya recibido el Espíritu Santo antes del bautismo del Espíritu Santo. Yo reto a tal predicador que haga tal cosa, pero no va a poder hacerlo, porque no hay Biblia que respalde tal enseñanza. Hermanos, nosotros debemos seguir, aleluya, la doctrina que nos dejaron los apóstoles, inspiradas por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Escuche esto, hermanos. La Biblia dice que nosotros somos ungidos, pero solamente podemos ser ungidos si el Espíritu Santo nos bautiza. No podemos ser ungidos si no somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces estamos diciéndole a la gente que esa persona puede ser un ungido sin el bautismo del Espíritu Santo. Porque la persona, si tiene el Espíritu Santo, ya es un ungido. Y si se puede tener el Espíritu Santo antes del bautismo del Espíritu Santo, ese es un ungido. Si es un ungido, ¿para qué necesitas el bautismo del Espíritu Santo? Escuche esto, hermanos. ¿Es importante el Espíritu Santo? ¿Es importante? Yo creo que sí. Y quiero decirles lo siguiente, hermanos. Resulta que las personas que no creen que el bautismo del Espíritu Santo es necesario para ser salvo,
¿Sabe qué se han inventado? Y con todo el respeto lo digo, es un invento. Como ellos saben que no se puede ser salvo sin el Espíritu Santo, pero no creen que el bautismo del Espíritu Santo es para salvación, lo que se inventaron es que la persona puede recibir el Espíritu Santo sin el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no lo enseña la Biblia. Escuche esto, hermanos. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 8, cuando Felipe fue a Samaria, comenzó a predicar el evangelio. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres y había gran gozo en Samaria. ¿Qué estaba pasando? El Espíritu Santo estaba obrando a través de la predicación de Felipe. Cuando los samaritanos escucharon el evangelio por la predicación de Felipe, la gente se arrepentía, se bautizaba en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de las personas. Pero la Biblia dice que cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos habían recibido la palabra, pero aunque habían recibido la palabra, no tenían el Espíritu Santo. Por haber recibido la palabra, ellos se arrepintieron, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por haberse arrepentido, ellos se bautizaron, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y todo eso era obra del Espíritu Santo, pero ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cómo sabían ellos que estas personas que habían recibido la palabra, que se habían arrepentido, que se habían bautizado en el nombre de Jesús, cómo sabían ellos que no habían recibido el Espíritu Santo? Porque había una señal que anunciaba cuando alguien tenía o no tenía el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Escuche eso. La gente recibía la palabra, se arrepentía, se bautizaba, pero los apóstoles creían que no habían recibido el Espíritu Santo. Póngase a pensar lo siguiente. Felipe está predicando, llegan los samaritanos, deben haber fornicarios, adúlteros, no sé si drogadictos, no sé si alcohólicos, no sé si de pronto algún homosexual, pero llegaron muchos. Y Felipe predicaba y la gente se sanaba. Felipe predicaba y los demonios huían, la gente era libre. Al ver todos esos milagros por el Espíritu Santo, la gente comenzó a tener gran gozo en Samaria. La gente se arrepentía, cambiaban, se entregaban al Señor. El Espíritu Santo se estaba moviendo poderosamente en Samaria. La gente confesaba sus pecados, reconocía a Jesús como Señor y Salvador. La gente era transformada, bautizada, pero ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo. Cuando llegó Pedro y Juan, colocaron sus manos sobre cada uno de ellos. Y cuando colocaban sus manos, la gente recibía el Espíritu Santo. Simón, el que había sido brujo, dice que cuando Simón vio que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo, quiso ofrecerles dinero a los apóstoles, diciéndoles: yo les compro ese poder.
para que cuando yo ponga mis manos la gente también reciba el Espíritu Santo. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo Simón sabía que por la imposición de las manos esos samaritanos estaban recibiendo el Espíritu Santo? Aleluya. La respuesta es sencilla, porque la única evidencia bíblica de haber recibido el Espíritu Santo es cuando hablamos en otras lenguas. No podemos recibir otra enseñanza, venga de quien venga. El apóstol Pablo dijo: si descendiera un cielo del mismo cielo, si descendiera un ángel del mismo cielo, no un ángel que venga de las tinieblas, puede venir del cielo si quiere, y puede descender del cielo, de allá arriba donde está la morada del Señor, pero predica un evangelio diferente al que hemos enseñado, el tal ángel, aunque venga del cielo, es un maldito. No podemos enseñar otra cosa. No podemos creer otra cosa. ¿Cómo sabemos cuando recibimos el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2. Vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Vino como un viento recio que llenaba la casa donde estaban los 120. Lo grande y poderoso no es que el Espíritu Santo haya llenado la casa donde estaban los 120. Eso no fue lo extraordinario. Lo extraordinario fue que el Espíritu Santo, aparte de llenar la casa donde estaban los 120, comenzó a llenar a cada uno de ellos en esa casa. Escuche esto, hermano, gloria al Señor. Si el Espíritu Santo se mueve en este lugar, a mí me gusta, me agrada, yo siento que algo se mueve. Pero si yo no hablo en otras lenguas, aleluya, entonces, hermano, yo puedo decir que el Espíritu Santo se movió entre nosotros, pero el Espíritu Santo no llenó a nadie de los que estábamos reunidos. ¿Sabe qué están predicando la gente? Que el Espíritu Santo se mueva. Hay buenos servicios, buenos cultos. Se siente algo agradable. Se siente algo especial. Se sintió algo especial. Sin duda fue que el Espíritu Santo se estaba moviendo. Aleluya, y la gente sale contenta como si eso fuera todo lo que Dios quisiera hacer. Aleluya, la Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, no solo llenó la casa donde estaban los 120, sino que el Espíritu Santo después llenó a los 120 con su presencia y todos hablaban en otras lenguas. Escuche esto, hermano. Nosotros debemos predicar lo que dice la Biblia. En el día, en la casa de Cornelio, capítulo 10, versículo 43 en adelante, Pedro está predicando la palabra. Y los que creyeron en el mensaje de la predicación de Pedro comenzaron a hablar, a recibir el Espíritu Santo. Cayó el Espíritu Santo. Escuche esto. La obra de Dios, la obra del Espíritu Santo estaba haciendo su obra en las personas que estaban escuchando a Pedro. Es más, antes que llegara Pedro, ya el Espíritu Santo estaba obrando en Cornelio. Cuando se le apareció un ángel, y el ángel le dijo: manda a uno de tus soldados para que busquen a Pedro, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Para qué? Para que seas salvo. Y Cornelio y su familia estaban esperando a ese hombre llamado Pedro. Ya el Espíritu Santo estaba obrando en ellos, pero eso no significaba que ellos tenían el Espíritu Santo.
Porque la obra del Espíritu Santo en la vida de alguien bíblicamente no significa que la persona haya recibido el Espíritu Santo. Pero cuando llegó Pedro y predicó el Evangelio, Pedro dijo: todos los que creyeren en él, refiriéndose a Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre, refiriéndose al bautismo. Y cuando ellos oyeron eso, comenzaron a recibir el Espíritu Santo. Los que habían venido con Pedro se dieron cuenta que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas. ¿Cómo sabe la iglesia cuando alguien está recibiendo el Espíritu Santo? Porque deja la droga, porque deja el alcohol, porque su vida comienza a cambiar. No. Porque le gusta ir a la iglesia. No. Porque ya es diferente. No. Sabemos que el Espíritu Santo está obrando, eso es verdad, pero la Biblia no dice que eso significa que la persona tenga el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos cuando alguien recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos cuando un amigo ha recibido el Espíritu Santo? Aún antes del bautismo, cuando lo escuchamos hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les dé que hablen, gloria al Señor. Nosotros hablamos en otras lenguas por causa del Espíritu Santo que hemos recibido, gloria al Señor. El Espíritu Santo no se ve. Y como no se ve, aleluya, Dios soberanamente dejó una señal para que la gente como usted y yo supiéramos cuando alguien tiene o no tiene el Espíritu Santo. Escuche esto, hermanos. Quiero terminar con esto. Y lo que voy a decir, lo voy a decir con todo el temor de Dios. ¿Para qué necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo? Por muchas razones, pero le voy a decir por una sola. El apóstol Pablo habló que el bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios para con nosotros. En los días del apóstol Pablo, cuando los reyes o gobernantes hacían un documento, si no tenía el sello, ese documento no era válido. El sello era lo que garantizaba la validez del documento. El Espíritu Santo nos ha sellado para garantizar y declararnos como hijos de Él, como hijos de Dios. Dios nos ha sellado cuando nos bautiza con el Espíritu Santo. Ahora escuche esto, hermanos. ¿Para qué Dios nos ha sellado? ¿Cuál es la finalidad de tener un sello? ¿Para qué yo necesito que Dios me selle? El apóstol Pablo en Efesios 13, Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, y capítulo 4, verso 30, dice que fuimos sellados por causa del día al que el Pablo llama el día de la redención. Escuche esto, hermanos. Para Pablo va a venir un día que él llamó el día de la redención. Y Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo por causa de ese día. Ese día, hermanos, aleluya, nosotros lo estamos esperando. Pero no lo estamos esperando de cualquier manera. Lo estamos esperando, aleluya, con el sello de Dios en nuestra vida. Escuche esto, hermano. Pablo relacionó el bautismo del Espíritu Santo con el sello de Dios para el día de la redención. ¿Qué sucederá ese día de la redención? ¿Por qué Pablo lo llamó el día de la redención? Porque ese día es el día del levantamiento de la iglesia. Ese día que Pablo llamó el día de la redención, por causa del cual Dios nos ha sellado, es el día en que el Señor levantará esta iglesia. ¿Cómo lo sé? Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en vosotros,
el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo siguiente, miren, el Espíritu Santo levantó a Jesús, su cuerpo lo levantó entre los muertos. Si ese Espíritu Santo que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, ese mismo Espíritu nos levantará también. Gloria al Señor. ¿Por qué Pablo dice que el bautismo del Espíritu Santo es el sello de Dios para el día de la redención? Porque el día que venga, el día de la redención, el cual es el levantamiento de la iglesia, Dios nos levantará por el Espíritu Santo con el cual nos ha sellado. Gloria al Señor. No digan esta tarde o en este día que el bautismo del Espíritu Santo no es necesario. Gloria al Señor. Escuche esto. Cuando alguien viene a la iglesia y Dios cambia su corazón y la persona se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, pero no recibe el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, esa persona no tiene el sello de Dios por medio del cual nos prepara para el día de la redención. Decirle a esa persona que si muere en ese estado, el Señor lo levantará. Cuando el Señor levante a la iglesia, es darle falsas oportunidades y falsas esperanzas. Porque escuche esto, hermano, aleluya, Dios nos levantará, no solamente porque somos bautizados en el nombre de Jesús. Él nos levantará porque Él nos ha colocado su Espíritu sobre nosotros, por medio del cual Él levantará a su pueblo. Es triste cómo organizaciones unicitarias que antes predicaban el bautismo del Espíritu Santo como una necesidad indispensable para ser salvo, hoy hayan renunciado a esa enseñanza y decir que el bautismo del Espíritu Santo sí es necesario para no ser salvos, sí es necesario pero no para ser salvo, cuando el apóstol Pablo y los demás apóstoles dicen lo siguiente. Gloria al Señor. Debemos seguir lo que dice la Biblia. No importa quién diga algo distinto, para nosotros la máxima autoridad sigue siendo la palabra de Dios. Gloria al Señor. No importa de dónde venga la enseñanza, no importa quién sea el hombre que se levante, aleluya, a enseñarnos algo diferente, aleluya, si no lo dice la Biblia, no podemos recibir tal predicación. Nosotros seguimos creyendo que solamente se recibe el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo nos bautiza y nos hace hablar en otras lenguas. No podemos predicar y no podemos creer otra cosa. Yo quiero decir a toda la amada iglesia en esta noche, en esta tarde, en este día: ¿seguimos creyendo que la fe es necesaria para la salvación? Sí. ¿Seguimos creyendo que el arrepentimiento todavía sigue siendo necesario para la salvación? Claro que sí. ¿Seguimos creyendo que el bautismo en agua en el nombre de Jesús sigue siendo necesario para la salvación? Sí, lo seguimos creyendo. ¿Creemos que todo eso es consecuencia de la obra de Dios? Sí, lo seguimos creyendo. Pero todavía seguimos creyendo, aleluya, que el bautismo del Espíritu Santo sigue siendo necesario en la vida de las personas para alcanzar la vida eterna. Gloria al Señor. No te confundas en esta batalla. No te confundas en este día. Si una persona ha sido bautizada en el nombre de Jesús, pero no ha sido bautizada con el Espíritu Santo,
Yo te digo, no te mueras tranquilo, porque tendrás grandes problemas en el día de la redención. Usted puede decir, es que a mí me enseñaron que no es necesario. ¿Quién? ¿Los apóstoles? ¿Quién? El Señor Jesús. ¿Quién ha enseñado tal cosa? Quiero hacer un abrebocas para la próxima predicación. Cuando Jesús dijo en Juan 3:5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios. Los unicitarios o muchos unicitarios han comenzado a enseñar que nacer del agua y del Espíritu es cuando la persona recibe la palabra de Dios y el Espíritu Santo comienza a obrar por la palabra que se ha recibido. ¿Quién le dijo a un unicitario que esa es la interpretación a ese versículo? ¿De dónde sacaron tal interpretación? Yo quiero decirles algo, hermanos. Cuando usted lee la carta de Ignacio de Antioquía, cuando lees las cartas de Ireneo de Lyon, cuando lees las cartas de las personas del segundo y tercer siglo, todos entendieron que nacer del agua y del Espíritu era ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo de Dios. Jamás, escuche esto, hermanos, jamás en la historia de la iglesia se interpretó que nacer del agua y del Espíritu era recibir la palabra de Dios y que el Espíritu Santo obrara por la palabra. Jamás se interpretó en la historia de la iglesia tal cosa. Los primeros 3 siglos de la era cristiana siempre se interpretó que nacer del agua y del Espíritu era ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo. Todavía nosotros seguimos creyendo lo mismo. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso Pablo y Juan fueron de Jerusalén a Samaria. ¿Para qué? Para orar por ellos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos nacieran de ahora del agua y del Espíritu. Gloria al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que los que se bautizaron en Samaria fueron a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en agua en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué significa la palabra solamente? Significa que el bautismo no lo es todo. Significa que el bautismo en agua solamente es una parte de un todo. Ese todo se llama salvación y el bautismo es una parte de ese todo. La otra parte de ese todo es el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Yo en esta mañana quisiera que todos reflexionemos sobre esto, porque le estamos diciendo a la gente que no importa si es bautizado o no con el Espíritu Santo. Jesucristo, hablando del Espíritu Santo en San Juan capítulo 14, dijo que el Espíritu Santo vendría para morar en nosotros para siempre. ¿Sí sabe eso? El Espíritu Santo viene a morar a nosotros para quedarse para siempre. Para siempre es para siempre, hermanos. Para siempre significa que aunque el Señor nos levante y nos transforme, aleluya, el sello del Espíritu Santo siempre estará con nosotros por toda la eternidad. Gloria al Señor Jesucristo. Y hermano, en esta noche, en esta tarde, en este día, no podemos creer, hermanos. ¿Sabe qué creen los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová creen que hay un pueblo que unos son sellados y otros no. Los que son sellados se van al cielo y los que no son sellados se quedan aquí en el paraíso terrenal. Un pueblo donde unos son sellados y otros no. Qué triste que los pentecostales unicitarios crean
que Dios tiene un pueblo donde unos son sellados y otros no. No, cuando el Señor levante a su pueblo, todos los que Él levante es porque todos tienen el sello del Espíritu Santo. Gloria al Señor. No habrá nadie en el cielo que no tenga el sello del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Todos tendremos el sello de Dios por toda la eternidad. Gloria a Dios, hermanos. Eso es palabra de Dios. Podemos orar, hermanos, para que Dios siga derramando su Espíritu Santo. Podemos decirle todavía a la gente, gloria al Señor, que la doctrina apostólica todavía se predica. Podemos decir todavía que la doctrina apostólica en el siglo XXI no ha perdido eficacia. ¿Cuántos pueden recibir el Espíritu Santo, hermano, en esta mañana? ¿Cuántos pueden adorar a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Aleluya. ¿Habrá alguien todavía que crea que esto es doctrina apostólica? ¿Cree usted que todavía debemos seguir predicando esta gran verdad, iglesia? ¿Cuántos pueden adorar el nombre de Jesucristo en esta mañana? ¿Cuántos pueden colocarse en pie y adorar el nombre que es sobre todo nombre en esta mañana, iglesia? ¿Quiere usted? Aleluya. Como dice la Biblia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo habla y dice a esta iglesia. Aleluya. ¿Cuántos pueden sentir el Espíritu Santo de Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden sentir la gloria de Dios todavía en medio de su iglesia? Aleluya. ¿Cuántos están sintiendo esa presencia gloriosa? ¿Cuántos están sintiendo algo especial, iglesia? ¿Alguien puede adorar a Dios? ¿Alguien puede adorar al Dios que vive y reina? Si alguien habla en lenguas, lo tiene que hacer por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. En el océano de tu espíritu. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y allí adoraré al Dios de mi amor. ¿Cuántos pueden llenarse cada día más? Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Y allí adoraré. Sí,
alguien no ha recibido el Espíritu Santo de Dios en esta tarde, Espíritu, tú que soplas como el viento, así como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo. aleluya, 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 aleluya. Tú que soplas como el viento, Aleluya, aleluya. así como en Pentecostés, ven y llénanos de nuevo. Espíritu, Espíritu, Estamos en un culto apostólico, hermanos. tú que soplas como el viento, así como en Pentecostés, ven y lléname de nuevo. ¿Usted cree que Dios puede derramarse su Espíritu Santo en este lugar? Gloria al Señor Jesús. Tú que soplas así Yo creo, hermano, que si usted le dice a Dios, Señor, lléname, lléname con tu Espíritu Santo. con tu presencia, lléname con tu poder, lléname. Alguien que diga gloria a Dios, hermanos. Alguien que abra sus labios. Dios está derramando de su presencia en estos momentos, aleluya. Oh, abre tus labios y adora al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos.